Lo último que vi cuando el frío acero me atravesó el corazón no fueron las lágrimas de Jessica Miller, sino la mirada de profundo alivio que ella, reflejada en ese hombre, Ryan Vance, compartía. Caleb, gracias. El pie de Ryan me presionó la mano, su voz rezumaba el desprecio de un vencedor. Sin que tú fueras el trampolín perfecto, ¿cómo podría mi amor por Jessica parecer tan épico? Jessica se acurrucó en sus brazos. Los ojos que antes me miraban con tanta ternura ahora eran fríos, calculadores. No me culpes, Caleb. Cúlpate por ser el heredero de la fortuna Chow. Él es quien está destinado a la grandeza. En cuanto al imperio multimillonario de tu familia, nos aseguraremos de cuidarlo. Mi familia, mi dignidad, mi vida entera, todo se había convertido en un magnífico sacrificio por su historia de amor. Di mi último aliento, ahogándome en una oleada de odio y arrepentimiento, y entonces abrí los ojos de golpe. El chirrido de neumáticos llenó el aire, seguido de la voz de pánico de mi asistente, Leo. Señor Chow. ¿Qué pasa? Acabo de recibir una llamada. La señora Miller está acorralada en un callejón del lado sur. Retrocedí 3 años, a la tarde donde comenzó toda la tragedia. A través de la ventanilla del coche, las calles de Chicago me parecían familiares y extrañas a la vez. El corazón me latía con fuerza, no por pánico, sino por la alegría desbordante de una segunda oportunidad, mezclada con un odio infinito y ardiente. En mi vida pasada, esta fue la llamada que me hizo salir corriendo del coche como un loco y correr hacia ese callejón. Me creí el héroe que se abalanzaba para salvar a la damisela en apuros. En cambio, me encontré con una trampa, una obra teatral representada por un grupo de matones y el exhéroe de las fuerzas especiales, Ryan Vance. Me rompieron 2 costillas y me convirtieron en el hazmerreír de la élite de la ciudad. Esa fue mi entrada triunfal como el villano patético y enamorado, el preludio de la destrucción de mi familia y mi propia muerte. Caleb, tenemos que irnos. Si esperamos más, Jessica podría. Leo seguía empujando con voz frenética. Levanté una mano para detenerlo y me recosté contra el asiento de cuero. Hablé con una calma que nunca antes había sentido. Leo, llama al 911. Leo se quedó mirando, pensando que había oído mal. ¿Qué? Señor Chow, ¿qué dijo? Dije que llamara al 911. Repetí. Mi voz era tranquila, pero tenía una dureza nueva e inquebrantable. Dile a la policía que hay una pelea de pandillas en un callejón del sur. Deja que se encarguen. Luego da la vuelta. Vamos a la Century Grand Tower. Pero, señora Miller, giré la cabeza, mi mirada tan aguda como para cortar vidrio. Leo, mi padre te contrató. Tu sueldo lo paga la corporación Chow. Ahora mismo, ¿me vas a escuchar a mí o a una mujer que no tiene nada que ver conmigo? Un escalofrío le recorrió la espalda, una reacción al hielo en mi mirada. Buscó a tientas su teléfono, sin atreverse a hacer otra pregunta. Sí, señor. Enseguida. Llamaré a la policía. Dando la vuelta. El coche se incorporó suavemente al tráfico, dejando atrás el callejón y su dramatismo. Cerré los ojos, con la mente acelerada. Hoy a las 3 de la tarde, en la Century Grand Tower, habrá una recepción empresarial crucial. En mi vida anterior, me la perdí por Jessica Miller. También perdí mi única oportunidad de conocer a Mark Peterson, un hombre que se convertiría en uno de los 3 titanes de la industria tecnológica estadounidense, pero que en aquel entonces era solo un emprendedor con dificultades, que se topaba con un muro tras otro. Más tarde, guiado por la intuición divina de Jessica, Ryan Vance invirtió apenas $50,000 en la startup de Peterson, Nexus. 10 años después, esa inversión se multiplicó por 1000, convirtiéndose en la primera piedra angular del imperio empresarial de Ryan. Y yo, el legítimo heredero de Chow Corporation, le había cedido esa oportunidad transformadora a otra persona gracias a una mujer. Patético. Trágico. Esta vez, el guión iba a cambiar. Ryan, Jessica, veamos cuánto les queda de su romance de cuento de hadas cuando pierdan a su mayor patrocinador. En cuanto a mí, no me molesten. Estoy ocupado ganando dinero. Llegamos a la Century Grand Tower exactamente a las 2:50 p.m. Me ajusté el traje y me vi reflejado en la ventana.
Un rostro joven y ligeramente arrogante me devolvió la mirada. Así era yo a los 23 años, antes de que un amor perdido y una serie de fracasos me minaran la confianza. Me alegro de estar de vuelta. ¿Qué le pareces? Diferente hoy, murmuró Leo, siguiéndome. Lo ignoré y entré directamente al salón de recepción. La sala era un mar de vestidos y smokings de diseñador, un centro deslumbrante de la élite empresarial de Chicago. No me dirigí directamente hacia mi grupo habitual de amigos holgazanes como lo habría hecho antes. En cambio, mis ojos recorrieron la sala con determinación. Pronto lo encontré en un rincón olvidado, un hombre de mediana edad con una camisa a cuadros descolorida y gafas de montura negra, que parecía completamente fuera de lugar en medio del lujo. Sostenía nerviosamente una copa de champán, con los ojos llenos de una mezcla de incertidumbre y ansiedad por el futuro. Era Mark Peterson, el futuro fundador de Nexus. Respiré hondo, tomé 2 copas de champán y caminé hacia él. El señor Peterson, un placer. Dio un pequeño respingo, se ajustó las gafas y me miró con confusión. Lo siento. Caleb Shaw, de la corporación Shaw. Sonreí y le ofrecí un vaso. Mi padre es Warren Shaw. El señor Shaw. Peterson se sonrojó y trató de coger el vaso. Hola, claro. He oído hablar mucho de ti. Su reacción fue justo lo que esperaba. Para él, yo solo era un heredero consentido que no tenía ni idea de negocios. No podía creer que me interesara su proyecto. No insistí, solo charlé un poco. Señor Peterson, sé que está trabajando en una nueva aplicación de redes sociales llamada Nexus. Sus ojos se iluminaron al instante, como si le hubiera lanzado un salvavidas. Sí, señor Shaw. Nexus es una plataforma de mensajería instantánea diseñada para la era móvil, y su potencial de mercado es enorme. Se lanzó a una presentación entusiasta, aterrorizado de dejar escapar esta posible oportunidad. Lo escuché con paciencia. Cuando terminó, asentí levemente. La idea es buena, pero no es suficiente. La luz en sus ojos se atenuó. No es suficiente. Solo ves el aspecto social. Te pierdes la enorme puerta de entrada que crean las redes sociales. Lo miré a los ojos y le solté la bomba. Pagos, juegos, medios, comercio electrónico. Señor Peterson, está sentado sobre una mina de oro, pero solo piensa en cómo vender las piedras de la entrada. Peterson se quedó paralizado, con la copa de champán temblando en la mano. Me miró como si fuera un extraterrestre. Lo que acababa de describir era un plan vago que apenas había empezado a esbozar en su mente tras incontables noches de insomnio. Ni siquiera figuraba en su plan de negocios, y yo, un playboy de 23 años, acababa de explicárselo todo en una sola frase. Señor Shaw, invertiré $50 millones, dije, yendo al grano por el 20% de la empresa. Además, todos los centros comerciales, hoteles y locales de ocio propiedad de Shaw Corporation se convertirán en socios de lanzamiento de Nexus Pay. $50 millones, ¿y toda una infraestructura de Shaw Corporation para respaldarlo? La respiración de Peterson se volvió entrecortada. Me miró fijamente, desesperado por confirmar que no bromeaba. Solo había una condición. Levanté un dedo. A partir de hoy, yo, Caleb Shaw, seré su único inversor ángel. Rechazará cualquier otra forma de financiación hasta su ronda de Serie A. En mi vida pasada, esta fue la etapa en la que Ryan Vance irrumpió con sus $50,000 y se llevó el premio gordo. Esta vez, ni siquiera pondría un pie en la puerta. Estoy de acuerdo. Peterson prácticamente gritó, con la cara roja de emoción. Señor Shaw, no, Caleb, gracias. Llámeme Caleb, le dije, dándole una palmadita en el hombro con una sonrisa. Traiga a su equipo y su plan de negocios a la sede de Shaw Corporation mañana. Juntos, vamos a cambiar el mundo. Dicho esto, me di la vuelta y me marché, dejando a Peterson temblando de emoción. Primer paso, completo. Unos momentos después, mi teléfono empezó a vibrar sin control. Lo saqué. En la pantalla apareció un nombre, Jessica Miller. Más de una docena de llamadas perdidas y un montón de mensajes. Caleb, ¿dónde estás? Tengo mucho miedo. Caleb, me dieron una paliza.
¿Por qué no viniste a salvarme? Ryan se lastimó intentando protegerme. ¿Podrías al menos enviarme dinero para la factura del hospital? Caleb, ¿qué te pasa? ¿Ya no me quieres? Una sonrisa fría se dibujó en mis labios al leer los mensajes. ¿Con cariño? En mi vida anterior, la amé con todo mi ser. ¿Y qué recibí a cambio? Un puñal en el corazón. Sin dudarlo un instante, bloqueé su número y borré su contacto. Entonces llamé a mi padre. Papá, soy Caleb. La voz severa y cansada de mi padre, Warren Shaw, llegó a través de la línea. ¿En qué lío te metiste esta vez? ¿Cuánto necesitas? Para él, la única razón por la que lo llamé fue para arreglar el desastre que Jessica había causado. No, papá, dije con voz firme. Acabo de negociar personalmente una inversión de $50 millones. Mañana, en la junta directiva, quiero presentarles un nuevo plan a ustedes y a los demás miembros. La línea permaneció en silencio un buen rato. Finalmente, con un tono entre incredulidad y sorpresa, mi padre preguntó, ¿qué acabas de decir? Dije, respondí, mirando las brillantes luces de la ciudad. Desde ese día, tu hijo, el desastre que te ha hecho, ha crecido. Al día siguiente, en la sala de juntas de Shaw Corporation, la sensación era sofocante. Me encontraba a la cabecera de la enorme mesa ovalada, con una presentación de PowerPoint sobre el Nexus, y la inversión se mostraba en la pantalla detrás de mí. Sentados alrededor de la mesa estaban una docena de veteranos miembros de la junta directiva de la compañía, hombres que habían construido este imperio junto a mi padre. Ahora me miraban con una mezcla de escrutinio, duda y un dejo de desprecio. Mi padre, Warren Shaw, presidía la mesa, con el rostro impenetrable. Caleb, ¿tienes idea de lo que estás hablando? Mi tío, Howard Shaw, fue el primero en atacar. Era primo de mi padre y siempre había codiciado mi posición como heredero. ¿$50 millones para una aplicación desconocida? Podríamos construir 3 hoteles nuevos con ese dinero. Esto es una tontería. Exactamente. Caleb, aún eres demasiado joven. No entiendes lo arriesgado que es este negocio. Parece un juego de niños, jugar con el dinero de la empresa. Las objeciones se sucedieron una tras otra. No me sorprendió. Para ellos, yo era un caso perdido, solo servía para perseguir mujeres y causar problemas. No discutí. Pasé tranquilamente a la siguiente diapositiva. Apareció un conjunto de datos contundentes en la pantalla. Señores, por favor, échenle un vistazo. Esta es la curva de crecimiento de las ganancias de los activos físicos de Shaw Corporation, nuestros hoteles, centros comerciales y teatros, durante los últimos 3 años. Señalé la línea casi plana con voz clara y firme. El imperio de las tiendas físicas del que estamos tan orgullosos está llegando a su límite. Los hábitos de gasto de la generación más joven están cambiando. Prefieren gastar su dinero en línea, y nos estábamos quedando atrás. La sala se quedó en silencio por un momento. Todos habían visto estos datos antes, pero nadie, y menos yo, los había señalado con tanta franqueza. Lo que necesitamos es una puerta de enlace, algo que pueda conectar nuestros inmensos recursos offline con el tráfico online, y Nexus es esa puerta. Alcé la voz. $50 millones no son para comprar una aplicación. Son para comprar la próxima década de Shaw Corporation. El futuro es demasiado abstracto. El tío Howard se burló. Solo sé que el flujo de caja de la empresa ya es escaso. Esos $50 millones serán como tirar el dinero a un agujero negro. ¿Y si fracasas? ¿Quién asumirá la responsabilidad? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sostuve sus miradas sin pestañear. Lo haré. De mi maletín, saqué una carpeta y la puse con cuidado sobre la mesa. Se trata de un acuerdo de transferencia de todos mis bienes personales, mis propiedades, autos deportivos y acciones, con un valor total de unos $60 millones. Miré fijamente a mi padre. Si el proyecto Nexus fracasa, todo esto irá a parar a la corporación. Me voy sin nada. Toda la sala de juntas quedó en silencio, atónita. No lo podían creer. El niño mimado que una vez gastó cientos de miles en un bolso para una mujer ahora apostaba toda su fortuna a un futuro improbable.
Incluso la expresión estoica de mi padre se quebró con un atisbo de emoción. Tomó el acuerdo, lo estudió un buen rato y luego me miró, buscando los míos con la mirada. ¿Estás seguro? Estoy seguro. No lo dudé. Sabía que no era solo una apuesta comercial. Era mi promesa a mi padre y a toda la junta directiva de que era un hombre nuevo. Tenía que demostrarles que estaba totalmente comprometido. Mi padre no dijo nada. El aire en la habitación se sentía tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Justo entonces, las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe y mi secretaria entró corriendo, con aspecto de pánico. Señor Chow. Señor, hay un problema abajo. Hay 2 personas. Antes de que pudiera terminar, 2 figuras irrumpieron en la habitación. A la cabeza estaba Ryan Vance. Tenía una venda en la cara y una mirada furiosa y acusadora en los ojos. Detrás de él iba Jessica Miller. Tenía el rostro surcado por las lágrimas y los ojos enrojecidos. Habían irrumpido en la reunión del Consejo de Administración de la empresa. Todos los miembros de la junta fruncieron el ceño, y sus expresiones volvieron al desdén al mirarme. Mira, parecían decir sus ojos, un leopardo no puede cambiar sus manchas. Los problemas lo persiguen a todas partes. El tío Howard no pudo ocultar su inquietud. Vaya, Caleb, parece que tu vida amorosa es mucho más interesante que tu plan de negocios. Lo ignoré, con la mirada fría fija en los 2 intrusos. Caleb, gritó Ryan, señalándome la cara con el dedo. ¿Qué clase de hombre eres? Atacan a Jessica y te escondes como un cobarde. Ahora bloqueaste su número. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Jessica empezó a llorar, mirándome con lástima. Caleb, sé que no debí haberte llamado ayer. No quería causarte problemas, pero tenía mucho miedo. Ryan se lastimó intentando salvarme y no tenemos suficiente para sus gastos médicos. Solo quería pedirte ayuda. ¿Por qué eres tan cruel? Eran un dúo perfectamente ensayado, tergiversando la historia. Mi negativa a involucrarme fue tildada de cobardía. Presentaron su derecho a todo como algo que les debía. En mi vida anterior, así fue como me manipularon, paso a paso, haciéndome pagar por sus decisiones por culpa y un sentido de responsabilidad injustificada. Los miembros de la junta observaron el drama con una mezcla de diversión, desprecio y compasión por mi padre. El rostro de mi padre estaba completamente negro, con los puños apretados bajo la mesa. Lo único que valoraba por encima de todo era el apellido Chow, nuestra reputación. Y yo, o mejor dicho, mis acciones pasadas, estaban arrastrando ese nombre por el lodo. Respiré hondo. Era un desastre de mi pasado que tenía que limpiar yo mismo. No miré a Ryan. Mi mirada se fijó en Jessica y hablé despacio y con claridad. Señora Miller, ¿la conozco? Una sola frase silenció a toda la sala. El sollozo de Jessica cesó de golpe. Me miró con incredulidad, como si fuera una completa desconocida. Caleb, ¿qué? ¿Qué dices? Digo que no nos conocemos. Repetí con calma, sin emoción alguna en mi voz. Por lo tanto, tus facturas médicas, tu trauma y tu héroe no tienen nada que ver conmigo. Esta es una reunión de la junta directiva de Chow Corporation, no un escenario público para tu melodrama. Ahora, por favor, salgan. Mi fría indiferencia fue como un balde de agua helada sobre sus cabezas. El rostro de Ryan se tornó morado, furioso. Había venido aquí asumiendo la superioridad moral, dispuesto a avergonzarme públicamente, pero me negué siquiera a seguirle el juego. Caleb, hijo de puta, rugió, abalanzándose sobre mí con el puño en alto. Seguridad, ni siquiera me inmuté, la palabra salió de mis labios como un trozo de hielo. 2 guardias apostados afuera de la puerta entraron corriendo, agarrando al enfurecido Ryan de cada brazo. Suéltame. Caleb, cobarde. Solo sabes esconderte detrás de otros. Ryan se revolvió violentamente, profiriendo insultos. Jessica entró en pánico y me agarró del brazo, con lágrimas corriendo por su rostro. Caleb, por favor, no hagas esto. Ryan solo quería ayudarme. No puedes tratarlo así. Nunca antes habías sido así. Antes, por fin la miré a los ojos, con una sonrisa burlona en los labios.
El viejo Caleb era un tonto. Creía que podía ganarse el corazón de alguien dándole el suyo. ¿Y qué recibía a cambio? Exigencias con derecho y un sinfín de problemas. Me quité la mano de encima y di un paso atrás, creando una clara distancia entre nosotros. Jessica, salva el acto de la damisela en apuros. De hoy en adelante, no tienes ningún papel en mi vida. Si necesitas que alguien pague la cuenta, pídeselo. Hice un gesto hacia Ryan, que luchaba por salir adelante. Es tu héroe. Deja que asuma toda la responsabilidad. Y tú, Ryan, dije, mi mirada fija en él, con una mirada gélida. No me importa si eres un excomando o un hombre con destino. Este es mi territorio. Si alguna vez se atreven a armar un escándalo aquí de nuevo, con gusto les enseñaré que el capital es mucho más poderoso que sus puños. Dicho esto, les doy la espalda y me enfrento a mi padre y a la junta, cuyos rostros eran una mezcla de sorpresa e intriga. Mis disculpas, caballeros. Gracias por su paciencia mientras lidiaba con eso. Un cabo suelto de mi pasado. Ya está resuelto. Hice una pausa, recogí el acuerdo de transferencia de activos de la mesa y se lo presenté a mi padre una vez más. Papá, ¿podemos continuar nuestra conversación sobre el futuro de Nexus y el futuro de la corporación Shaw? Mi manejo sereno, decisivo e implacable de la situación dejó atónitos a todos los presentes. Nunca habían visto esta faceta de mí. No hubo rabia ni pérdida de compostura. Ante una exnovia que lloraba y un rival agresivo, los extirpé quirúrgicamente de mi vida como si fueran un tumor benigno. Fue terriblemente efectivo. Mi padre, Warren Shaw, me miró fijamente, con una expresión compleja, una mezcla de sorpresa y escrutinio, pero en el fondo, un atisbo de alivio y orgullo. Guardó silencio un largo instante antes de finalmente tomar un bolígrafo y firmar mi propuesta de inversión. Entonces, levantó la vista, recorriendo la sala con la mirada, y su voz resonó con autoridad. Apruebo el plan de Caleb. Los 50 millones de dólares saldrán de mis cuentas personales. Si el proyecto tiene éxito, las ganancias irán a la corporación. Si falla, la pérdida es mía. La decisión era definitiva. El rostro del tío Howard se agrió, pero no pudo decir ni una palabra. Ryan y Jessica, mientras la seguridad aún los sacaba a rastras de la habitación, lo oyeron todo. Sus expresiones pasaron de la ira y la indignación a la absoluta conmoción y confusión. No podían comprender cómo una escena que se suponía iba a arruinar mi reputación se había convertido en lo que cimentó mi autoridad y recuperó la confianza de mi padre. Observé sus figuras alejarse, una fría calma se apoderó de mí. Esto era solo el principio. Ryan Vance, Jessica Miller, les devolveré todo lo que me deben, todo lo que le deben a la familia Shaw con intereses. Después de la junta directiva, mi padre me llamó a su despacho privado. Sentado tras su escritorio de caoba, el hombre que dirigió la corporación Shaw durante más de 2 décadas me miró, por primera vez, como a un igual. Has cambiado muchísimo, dijo, ofreciéndome una taza de té. Su tono era reflexivo. La gente tiene que madurar algún día, papá. Tomé la taza y le di un sorbo. Esa Jessica Miller y ese tal Ryan Vance. ¿Qué planes tenías para ellos?, preguntó directamente. Payasos insignificantes. No vale la pena perder el tiempo, respondí rotundamente. Una vez que les cortemos el suministro, se autodestruirán. En mi vida pasada, el ascenso meteórico de Ryan no solo se debió a su supuesto destino, sino, más importante aún, a mí. Guiado por Jessica, le proporcioné constantemente recursos, oportunidades y victorias fáciles. Mis insensatos intentos de reprimirlo solo sirvieron para fortalecerlo, permitiéndole convertir cada confrontación en una victoria que le trajo más fama y fortuna. Esta vez, no les seguía el juego. Que jugaran solos. ¿Hasta dónde puede llegar un elegido sin su saco de boxeo y su cajero automático? Estaba ansioso por descubrirlo. Mi padre asintió, aparentemente satisfecho con mi respuesta. Me alegra que ahora lo veas con claridad. El heredero del apellido Shaw no puede dejarse llevar por dramas personales. Puede que haya dado mi visto bueno al proyecto Nexus, pero la junta directiva sigue escéptica. Tu tío y sus aliados vigilan cada uno de tus movimientos. ¿Necesitas resultados? Rápido. Entiendo.
Entonces, manos a la obra. Mi padre se levantó y me puso una mano en el hombro. Me encargaré de todo por ti aquí en casa. Al salir de su oficina, sentí una oleada de energía. Una sensación de confianza, de que se depositaban expectativas sobre mí. Era algo que nunca había experimentado realmente en ninguna de las dos vidas. No iba a fracasar. Durante el mes siguiente, la oficina se convirtió en mi hogar. Lideré personalmente el equipo, integrando nuestros recursos con Nexus de Mark Peterson. Basándome en mi visión del futuro, tracé una hoja de ruta muy clara para la empresa, sentar las bases de la mensajería social, adoptar rápidamente los pagos móviles y, posteriormente, utilizar los pagos como base para construir un ecosistema masivo de servicios de juegos, comercio electrónico y estilo de vida. Mark Peterson y su equipo me trataron como a un visionario. En cada reunión, pude identificar sus puntos débiles técnicos y errores estratégicos, ofreciéndoles soluciones que los dejaron maravillados. No tenían ni idea de que simplemente les estaba dando las respuestas que, de otro modo, habrían invertido años y millones de dólares en aprender mediante ensayo y error. Con el respaldo total de la vasta red de Show Corporation, la base de usuarios de Nexus comenzó a crecer exponencialmente. La primera semana, 100.000 usuarios. La segunda, 500.000. Al final del primer mes, 3 millones. Cuando la función de escaneo para pagar, Nexus Pay, se implementó en todas las propiedades de Sound de la noche a la mañana, causó una gran conmoción en la industria tecnológica. Las empresas de capital riesgo hacían fila, blandiendo cheques en blanco, desesperadas por una parte de Nexus. Pero Mark los rechazó a todos. Le había dicho desde el principio que, hasta que seamos verdaderos gigantes, no dejaríamos que el capital ajeno diluyera nuestra visión. Y yo, Caleb Shaw, me transformé. Ya no era el playboy inútil, sino uno de los nombres más prometedores en la inversión tecnológica. Mis días estaban llenos de reuniones con líderes de la industria y genios de la tecnología. Estaba tan ocupado que casi había olvidado la existencia de Jessica Miller y Ryan Vance. Hasta que un día, mi asistente Leo llamó a la puerta de mi oficina con una expresión extraña. Caleb, la señora Miller está abajo otra vez. Estaba revisando el último informe trimestral de Nexus y ni siquiera levanté la vista. Dile que se vaya. Pero Leo dudó. Ella dijo que estaba embarazada. Dile que se vaya. Bajé la voz y al instante se convirtió en hielo. Leo se estremeció y salió corriendo de la habitación sin decir nada más. Embarazada. Solo la tonta que fui en mi vida pasada caería en una trampa tan barata. Dejé el informe y me acerqué a los ventanales. Abajo, de pie en la entrada del edificio, estaba Jessica. Llevaba un sencillo vestido blanco y se veía frágil y decidida. Parecía haber calculado que podría verla desde mi oficina, y allí estaba, mirándome fijamente. ¡Qué patético! ¿Quién se creía que era? ¿De verdad creía que si se quedaba ahí parada, me daría pena y bajaría? Cogí el teléfono del escritorio y llamé a seguridad. Hay una mujer en la entrada principal. Si no se va en 5 minutos, que la echen por alteración del orden público. Si se resiste, llamen a la policía. Colgué y cerré las persianas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero había subestimado su persistencia. Regresó al día siguiente, y al otro. Llueva o truene, no hacía un escándalo ni intentaba entrar a la fuerza. Simplemente se quedaba allí todos los días como una estatua triste, provocando rumores y chismes entre los empleados. Pronto, empezaron los rumores. ¿Oíste? Esa mujer es la exnovia de Caleb Shaw. Dicen que está embarazada de él, y él la dejó. ¿En serio? No pensé que fuera tan despiadado. Son los ricos, ya sabes cómo son. Solo se divierten. Los rumores finalmente me llegaron. Leo se me acercó, preocupado. Caleb, esto no puede seguir así. Es malo para tu reputación. Quizás deberías bajar y hablar con ella. ¿Hablar de qué? Me burlo. ¿Qué hay que discutir con una mentirosa compulsiva? Si quiere quedarse ahí parada, déjala. Si quiere dar un espectáculo, déjenla. Tengo curiosidad por ver cuánto tiempo puede seguir así. No solo la ignoré,
sino que además le pedía a recursos humanos que enviara un memorando a toda la empresa. Cualquier empleado descubierto cotilleando sobre la vida privada de la gerencia ejecutiva sería despedido de inmediato. La amenaza funcionó. Los rumores se calmaron. El monólogo de Jessica duró 2 semanas enteras antes de que finalmente se diera cuenta de que era inútil. Sus intentos de hacerme sentir culpable eran como golpear una almohada, agotadores para ella y completamente ineficaces. Después de 2 semanas, finalmente dejó de aparecer. Pensé que ahí se acababa todo, pero había subestimado la capacidad de causar problemas del elegido y su delicada flor. Un día, al salir de una videoconferencia transatlántica, encontré a mi tío Howard esperándome fuera de la sala de reuniones. Una sonrisa de suficiencia se dibujaba en su rostro. Caleb, hijo mío, te felicito. Fruncí el ceño. ¿Para qué, tío? Ay, no te hagas el tonto, dijo, dándome una palmadita en el hombro, con una sonrisa llena de malicia. Tu exnovia acaba de dar a luz a un bebé sano. Estás en todas las noticias. Parece que la familia Chow tiene su próximo heredero. Mi mente se quedó en blanco. Tomé mi teléfono y abrí una aplicación de noticias. El titular ocupaba la pantalla con una fuente enorme, y las palabras me escocían los ojos. Revelación impactante, el hijo secreto de un heredero multimillonario. Una novia misteriosa aparece con un recién nacido, lo que desata una posible guerra familiar. La foto que acompañaba la foto mostraba a Jessica sosteniendo a un bebé envuelto en pañales frente a un hospital. Parecía agotada, pero su expresión era de fuerza maternal. De pie junto a ella, con una expresión de furia justificada en el rostro, estaba Ryan Vance. Hablaba ante un grupo de periodistas, su voz se oía alta y clara en el videoclip incrustado. El niño es de Caleb Chow. Él debe hacerse responsable de Jessica y de su hijo. Si se atreve a negarlo, tendrá que rendir cuentas ante mí. La noticia impactó al público como una bomba y las consecuencias fueron instantáneas. Mi teléfono explotó de llamadas y el departamento de relaciones públicas de la empresa estaba completamente desbordado. Caleb, ¿qué demonios está pasando? La llamada de mi padre fue la primera que atendí. Su voz sonaba tensa por la rabia contenida. Papá, ¿confías en mí?, pregunté, obligándome a mantener la calma. Sí, sí, dijo tras unos segundos de silencio. Una respuesta que me reconfortó. Pero tienes que arreglar esto. Ahora, no voy a permitir que un apellido Chow sea arrastrado por la cuneta. Entiendo. Después de colgar, le pedí a Leo que empezara a investigar. En 30 minutos, teníamos respuestas. Jessica se había dado a luz, pero no en el hospital que aparecía en las fotos de las noticias. Fue en una pequeña clínica privada en un suburbio remoto. Todos los certificados de nacimiento y los historiales médicos habían sido enterrados intencionalmente. El momento de la filtración fue malicioso. Nexus estaba a punto de iniciar su ronda de financiación. Como principal accionista y principal estratega de la compañía, mi imagen personal era crucial. Un escándalo secreto sobre un hijo ilegítimo en este momento no solo mancharía mi reputación. Afectaría directamente la confianza de los inversores en Nexus. Fue una decisión brillante cortarme de raíz. Caleb, ¿qué hacemos? El Departamento de Relaciones Públicas no puede contenerlos por más tiempo. Todos los grandes medios exigen un comunicado. Preguntó Leo, sudando la gota gorda. ¿Por qué entrar en pánico? Me recosté en la silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. ¿Quieren que esto se difunda en los medios? Bien. Jugaremos. Llamé al jefe de nuestro departamento legal. Señor Davis, necesito que redacte una demanda. Estamos demandando a Ryan Vance y a Jessica Miller por difamación. Por daños y perjuicios. Digamos $100 millones. 100 millones. Davis parecía sorprendido. Es cierto, dije con calma. Y necesito que publiques una declaración pública mía. Personalmente, ¿qué debería decir? Algo sencillo. Miré por la ventana con los ojos fríos. Solo una línea. Invito a la señora Miller a que se haga una prueba de paternidad lo antes posible. Yo cubriré todos los gastos.
Todo el proceso se transmitirá en vivo con los principales medios de comunicación del país y un notario certificado presente como testigo. Si el niño es mío, renunciaré de inmediato a todas mis acciones en Shaw Corporation y me iré sin nada. Pero si no lo es, hice una pausa, con una sonrisa sombría dibujándose en mi rostro. Entonces la señora Miller y el señor Vance deberían prepararse para pasar un tiempo muy, muy largo en prisión. Mi declaración se difundió a través de los canales oficiales de Shaw Corporation y se extendió como la pólvora. No hubo excusas ni desmentidos. Solo la respuesta más simple y agresiva posible. Dispuesta a probar. Si es mío, lo pierdo todo. Si no lo hace, van a prisión. Internet lo calificó de inmediato como la declaración más dura de la historia. El efecto fue instantáneo. La opinión pública, que había estado abrumadoramente en mi contra, tildándome de padre irresponsable, dio un giro de 180 grados. Vaya. Hay mucho en juego. ¿Quién apostaría toda la fortuna de su familia si no estuviera completamente seguro? Jaja. Un minuto, siento pena por la chica. Al siguiente, estoy comprando palomitas para el programa del año. ¿Una prueba de paternidad en vivo? Esto es mejor que un reality. Estoy lista. Si ese niño no es de Caleb, entonces lo que hicieron Jessica y Ryan es pura extorsión. Eso es un delito grave. De repente, toda la presión recaía sobre Jessica y Ryan. Les había tendido una trampa. No podían escapar. Si se negaban a la prueba, sería una admisión de culpa. Se convertirían en el chiste nacional, y su historia quedaría completamente desacreditada. Si aceptaban, bueno, contaba con que aceptarían. Les di 3 días. Durante 3 días, Jessica y Ryan desaparecieron. Sus redes sociales se inundaron de comentarios furiosos del público. Mientras tanto, yo seguía con mis asuntos como si nada hubiera pasado, asistía a reuniones, cerraba tratos y avanzaba con una serie de fondos para Nexus. Justo cuando todos creían que se habían escondido para siempre, Ryan Vance reapareció y dio una declaración a la prensa: haremos la prueba. No tenemos nada que ocultar. Jessica ya ha sufrido bastante y conseguiremos justicia para ella y su hijo. Su respuesta desafiante provocó otro frenesí en los medios. La prueba de paternidad del siglo había comenzado oficialmente. La ubicación se fijó en el laboratorio forense más prestigioso de la ciudad. El día de la prueba, el edificio estaba rodeado por una multitud de periodistas y curiosos. Cuando llegué, Jessica y Ryan ya estaban allí. Jessica sostenía al bebé, pálida. Evitaba mi mirada. Ryan, en cambio, se mantenía de pie frente a ella, protegiéndola, mirándome con hostilidad, como si yo fuera la mala. Caleb Shaw, veo que por fin has decidido venir, dijo con desdén. Yo también podría decir lo mismo de ti. Respondí, sin siquiera mirarlo mientras me dirigía al técnico de laboratorio. ¿Empezamos? Bajo la atenta mirada de decenas de cámaras, nos tomaron muestras de ADN a mí y al bebé. Todo el procedimiento fue transparente. Los resultados estarán disponibles en 24 horas, anunció el técnico. Asentí y me di la vuelta para irme. Espera. Ryan gritó: Caleb, ¿estás dispuesto a subir la apuesta? Me detuve intrigado. Ah, ¿y qué tenías en mente? Si el niño es tuyo, no solo renuncias a tu fortuna, sino que tienes que arrodillarte y disculparte con Jessica delante de todo el país. Los ojos de Ryan brillaron con una luz fanática. ¿Listo? Acepté sin pensarlo 2 veces. Y si no lo es, Ryan tragó saliva con dificultad, claramente no esperaba que yo accediera tan fácilmente. Miró a Jessica, quien le dedicó un sutil gesto de ánimo. Su muestra de fe pareció reforzar su valor. Si no, declaró apretando los dientes, yo, Ryan Vance, me cortaré el brazo y me iré de esta ciudad para siempre. La multitud se quedó boquiabierta. Los periodistas enloquecieron. Los flashes de las cámaras creaban un efecto estroboscópico. Esto ya no era solo una prueba de paternidad. Era una apuesta arriesgada por el orgullo, el futuro y el bienestar físico. Lo miré y sonreí. Una sonrisa amplia y sincera. Trato hecho, fue todo lo que dije. Entonces,
Para asombro de todos los presentes, me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Ryan, pobre idiota. Te crees un hombre de destino, lo que te hace arrogante e imprudente. Lo que no entiendes es que ya tengo la clave de respuestas. La espera de 24 horas por los resultados fue una tortura para el público, pero para mí, fue lo mismo de siempre. Incluso tuve tiempo de intervenir y robarle otra gran oportunidad al futuro de Ryan. En una obra en construcción en el West Loop se encontraba un terreno que antiguamente formaba parte de una lujosa finca de la Edad Dorada. En mi vida anterior, Ryan había comprado este terreno por capricho y descubrió una bóveda oculta llena de arte y joyas invaluables. Fue este descubrimiento lo que le proporcionó el capital inicial para fundar su propia empresa. Esta vez, hice que la división inmobiliaria de Shaw Corporation adquiriera el terreno de la ciudad por un precio irresistible. Cuando las excavadoras desenterraron la bóveda, toda la empresa estaba exultante, solo yo sabía que era solo el principio. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. A la tarde siguiente, se anunciaron los resultados de paternidad en una multitudinaria rueda de prensa. La sala estaba abarrotada, bajo la supervisión de un notario. El jefe del laboratorio abrió el sobresellado. Toda la sala contuvo la respiración. Ryan, Jessica y yo estábamos sentados en el escenario, a una distancia prudencial. Jessica aferraba al bebé, con los labios blancos de ansiedad. Ryan, sin embargo, parecía muy seguro de sí mismo, incluso me lanzó una mirada provocativa. Le devolví la sonrisa. Basándose en la comparación de la secuencia de ADN, el director del laboratorio comenzó con un tono monótono y clínico. La probabilidad de una relación parental entre el señor Caleb Shaw y el bebé es 0,00001%. Queda descartada definitivamente una relación parental. Excluidas definitivamente, esas dos palabras resonaron en la sala. Un instante de silencio atónito fue seguido por un alboroto explosivo. ¡Caramba, no es suyo! Dios mío, ¿y de quién es el bebé? Jessica y Ryan están acabados. Esto es un fracaso. Todas las cámaras de la sala se alejaron de mí y se enfocaron en Jessica y Ryan, cuyos rostros estaban pálidos como la muerte. La sonrisa confiada de Ryan se congeló, reemplazada por una máscara de puro shock y pánico. No, eso es imposible, absolutamente imposible, gritó, subiendo al podio y arrebatando el informe. Esto es falso. Debiste haberle robado el dinero. Falsificaste los resultados. Jessica se desplomó en el suelo, sollozando histéricamente. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo? El rostro del director del laboratorio se ensombreció. Señor Vance, le exijo que se calme. Nuestros resultados son irreprochables y legalmente vinculantes. Estás calumniando la integridad de esta institución. No lo creo. No lo haré. Ryan estaba furioso, completamente desquiciado. Me levanté lentamente del asiento y caminé hacia él, observando su patética actuación. No soporto perder, pregunté en voz baja. ¿Fuiste tú? ¿Hiciste algo?, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Hiciste algo? Me reí entre dientes. Ryan, ¿aún no lo entiendes? Esto siempre fue una trampa, diseñada específicamente para ti. Mi voz era baja, pero se escuchó a través del silencio atónito de la habitación. Creíste que estabas jugando conmigo, pero yo estaba jugando contigo. Quería que subieras lo más alto posible, solo para verte caer. Quería que la caída fuera muy, muy larga. Me volví hacia el grupo de periodistas hambrientos. Damas y caballeros de la prensa, imagino que la pregunta que todos se deben de estar haciendo ahora mismo es, ¿quién es el verdadero padre? Chasqueé los dedos. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y mi abogado, el señor Davis, entró acompañado de 2 policías. En la mano, sostenía otro expediente. Como el señor Vance tiene dudas sobre el primer informe, quizás deberíamos revisar el segundo. Le quité el expediente y lo levanté para que todos lo vieran. Era otro informe de prueba de paternidad, que comparaba el ADN de Ryan Vance y el del bebé. Según los resultados de un segundo laboratorio independiente, mi voz era tan fría y categórica como una sentencia de muerte.
La probabilidad de una relación parental entre el señor Ryan Vance y el bebé es del 99,9999%. 10. La verdad había salido a la luz. La conferencia de prensa se convirtió en un caos absoluto. Ni hablar. Menudo giro. El bebé es de Ryan. ¿Y de qué se trataba todo esto? Una especie de estafa repugnante. Es repugnante obligar a tu propia novia a exhibir a tu hijo para extorsionar a otro hombre. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Y Jessica Miller, dale un Oscar a esa mujer. Ella es la peor de todas. Ryan se quedó paralizado, como una estatua de incredulidad. La sangre desapareció de su rostro mientras se giraba lentamente para mirar a Jessica, que seguía desplomada en el suelo, con el rostro ceniciento. Jessica, ¿qué? ¿Qué es esto?, balbuceó con voz temblorosa. Ella no lo miró, solo negó con la cabeza, murmurando, no lo sé. Te juro que no lo sé. No lo sabes, estalló Ryan, agarrándola del cuello y poniéndola de pie como si fuera una muñeca de trapo. ¿Cómo no lo sabes? Estaba borracho esa noche. Pensé que sí. Las palabras de Jessica salieron atropelladamente, incoherentes por el terror. Ya basta, dije, interrumpiendo su patética telenovela. No me interesa tu drama personal. Ahora es hora de ajustar cuentas. Mi mirada se posó en el brazo derecho de Ryan Vance. Señor Vance, ¿recuerda nuestra apuesta? El cuerpo de Ryan se estremeció, el miedo puro le deformó el rostro. Cortarse el brazo, esto no era broma. Caleb, tú no puedes, suplicó. Yo no, me burlé. Cuando te paraste frente a las cámaras y difamaste mi nombre, intentando arruinarme a mí y a mi familia. ¿Pensaste en lo que puedes hacer? Cuando tendiste esta trampa cruel para destruir mi vida, ¿pensaste en lo que no puedes hacer? ¿Ahora quieres echarte atrás? Es demasiado tarde. Mis palabras eran como cuchillos que se le retorcían en las entrañas. Miró a su alrededor con desesperación, pero todos los rostros de la multitud estaban llenos de desprecio y asco. Estaba acabado. Su reputación, su futuro, su amor, todo se había ido. Actúa. Con un rugido de desesperación, Ryan apartó a Jessica de un empujón y corrió desesperadamente hacia la salida. Intentaba correr. Deténganlo, dije con calma. Los guardias de seguridad de la puerta entraron y lo agarraron con la misma facilidad con la que un águila atrapa a un ratón. Suéltame. Suéltame. Forcejeó inútilmente. Los dos policías se acercaron y le sacaron unas esposas. Señor Vance, señora Miller, están arrestados por difamación e intento de extorsión. La evidencia es concluyente. Por favor, acompáñennos. El clic metálico de las esposas al cerrarse alrededor de sus muñecas fue el sonido del fin de su supuesto destino. Mientras los veía alejarse, no sentí alegría, solo una fría y silenciosa satisfacción. En mi vida anterior, habían estado en la cima del mundo y me habían visto caer en el infierno. Esta vez, simplemente les había dado una muestra de ello. El circo por fin había terminado, y ahora era el momento de ocuparme de mi siguiente objetivo, el que había estado acechando en las sombras, disfrutando del espectáculo, quizá incluso ayudándolo, mi querido tío Howard. 11. Tras el escándalo de paternidad, mi prestigio dentro de la compañía se disparó. Los mismos miembros de la junta que habían dudado de mí ahora me miraban con un respeto renovado, casi miedoso. Por fin comprendieron que el heredero de la fortuna Chow ya no era un pusilánime, sino un depredador paciente y calculador. Mi padre, en un gesto de confianza, me entregó el control total de las dos divisiones más importantes de la corporación, bienes raíces e inversiones. Me había convertido en el indiscutible segundo al mando de la corporación Chow. Con este nuevo poder, mi primera prioridad fue hacer limpieza. Ordené una auditoría sorpresa de la División de Negocios Internacionales, dirigida por mi tío, Howard Chow. Los resultados fueron asombrosos. En los últimos años, Howard había utilizado su cargo para crear más de una docena de sociedades fantasma. Mediante una red de operaciones fraudulentas y costos de adquisición inflados, había desviado casi $500 millones de la empresa. El dinero se había canalizado directamente a sus cuentas privadas y a las de su hijo. En mi vida pasada,
Este fraude no se descubrió hasta que Shaw Corporation ya estaba en quiebra y en proceso de liquidación. Para entonces, ya era demasiado tarde. Esta vez, iba a hacerles soltar hasta el último centavo. La noche que recibí el informe final de la auditoría, no fui a ver a mi padre. En cambio, invité al tío Howard a mi ático. Era la primera vez que nos veíamos en privado desde mi regreso. Caleb, hijo mío, ¿qué pasa? Llamar a tu viejo tío tan tarde, dijo jovialmente al entrar, haciendo el papel de patriarca cariñoso. Tío, siéntate. Le serví un vaso de whisky y le pasé la gruesa carpeta por la mesa de centro. Échale un vistazo. ¿Qué es esto?, preguntó, cogiéndola. Al recorrer la primera página, la sonrisa se le congeló y luego se desvaneció. Le temblaron las manos y le brotaron gotas de sudor en la frente. Esto es una calumnia. Son documentos inventados, dijo, dejando el informe sobre la mesa con fuerza, con una mezcla de miedo y fingida indignación. Ambos conocemos a su verdadero tío, dije con una voz peligrosamente tranquila. Estoy seguro de que la SEC y el FBI también estarían muy interesados en echarle un vistazo. Tú, me señaló con un dedo tembloroso, con el cuerpo temblando de rabia. Caleb, soy tu tío. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Mi tío, una risa fría y vacía. Cuando los medios me crucificaban, tú avivabas el fuego, pagabas bots y granjas de trolls para desmantelarme. ¿Así se trata a un sobrino? Cuando arriesgué toda mi fortuna para apostar por el futuro de la empresa, me combatiste a cada paso en la sala de juntas, rezando para que fracasara. ¿Así se trata a un sobrino? Howard, seamos sinceros, lo único que siempre has querido es esta empresa. ¿Crees que mi padre está envejeciendo y que yo era un blanco fácil? Intentabas expulsarme para dejar paso a tu propio hijo inútil. Cada palabra era un mazazo que le quebraba la compostura. Su cara pasó de roja a pálida. Así que ahora te doy dos opciones. Levanté dos dedos. Primero, entrego este informe a las autoridades. Tú y tu hijo pueden pasar el resto de sus vidas en una prisión federal. Segundo, hago una pausa, mirándolo fijamente a los ojos. Cede todas tus acciones y las de tu hijo en Shaw Corporation, renuncia a todos tus cargos, toma el dinero robado y sal de este país. Y nunca jamás regreses. Howard se desplomó en el sillón, como si le hubieran chupado el aire. Sabía que había perdido, total y completamente. Tras toda una vida de intrigas, había sido superado por la única persona a la que nunca había tomado en serio. Prefiero la segunda opción. Finalmente se atragantó, las palabras apenas se oían. Una sabia decisión. Me puse de pie, sin mirarlo. Espero tener los acuerdos de transferencia firmados en mi escritorio mañana a las 9. Subí las escaleras, dejándolo sumido en el silencio de su propia ruina. 12. Sin mi tío, ya no hay obstáculos internos. Mi padre y yo emprendimos una reestructuración radical de nuestro imperio empresarial. Vendimos activos físicos de bajo rendimiento y reinvertimos el capital en tecnología, con Nexus como eje central de nuestra nueva estrategia. Bajo mi dirección, Shaw Corporation realizó inversiones iniciales en lo que se convertirían en gigantes de la tecnología de drones, los vehículos eléctricos y la fabricación de chips de IA. En aquel entonces, cada inversión se consideraba un riesgo enorme, pero todas rindieron frutos espectaculares. Shaw Corporation pasó de ser un conglomerado tradicional de bienes raíces y comercio minorista a una fuerza dominante en el mundo de la tecnología y el capital riesgo, y mi nombre, Caleb Shaw, se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial. Ya no se hablaba del inútil heredero de Shaw, sino del inversor visionario con el toque de Midas. En la cima de mi éxito, una persona inesperada reapareció en mi vida. Salía de una gala benéfica cuando una figura con uniforme de camarera salió disparada y bloqueó mi coche. Era Jessica Miller. Estaba más delgada y los años no la habían tratado con benevolencia. El brillo juvenil que una vez tuvo había desaparecido. Reemplazado por las líneas de cansancio de las dificultades. Caleb me miró con una tormenta de culpa, arrepentimiento y un destello de esperanza en sus ojos. ¿Puedo ayudarte?, pregunté con un tono educado pero distante, como si me dirigiera a una completa desconocida. Sí, quería disculparme por todo, dijo cabizbaja. Me equivoqué. No hace falta una disculpa, dije rotundamente.
Ahora, si me disculpan, tengo que irme a casa. Espera, gritó, apretándose contra la puerta del coche. Caleb, sé que metí la pata, de verdad. Ryan, es un monstruo. Después de salir de la cárcel, nos echó a mí y al bebé. Juega, está endeudado. Ella empezó a sollozar, contándome lo miserable que era su vida, lo mucho que se arrepentía de sus decisiones. Escuché en silencio, sin sentir nada. ¿Era trágica su vida? Quizás, pero era la vida que ella había elegido. En el momento en que ella y Ryan decidieron usarme como su trampolín personal, su destino quedó sellado, y la interrumpí. ¿Me dices esto porque quieres mi compasión o esperas que te dé un cheque? Mi franqueza la dejó atónita, con la cara roja. No, no es eso lo que quise decir, tartamudeó. Solo quería que supieras que finalmente me di cuenta de que eras la única persona que realmente me trataba bien. ¿De verdad me haces bien? Me reí, pues me pareció absurdo. Jessica, dejémonos de fingir. No me extrañas. Extrañas la vida que pude darte. Tu gran revelación solo llegó después de que tu héroe demostró que no podía darte el estilo de vida que deseabas. Le arrebaté su último atisbo de dignidad, y su rostro palideció. Terminamos aquí. Subí la ventanilla. ¿Conducir? Le dije a mi chofer. El coche arrancó, dejando a Jessica sola. Por el retrovisor, la vi correr tras el coche unos pasos antes de caer de rodillas, temblando de dolor. Aparté la mirada y me cubrí los ojos. Jessica Miller. Ryan Vance. Nombres que una vez causaron un revuelo en mi vida ahora no eran más que polvo al borde del camino. Mi vida había seguido adelante. Ellos se habían quedado atrás, varados para siempre en el pasado. 13, pasaron otros 5 años en un abrir y cerrar de ojos. El mundo cambió. La revolución del Internet móvil transformó la sociedad, y Nexus, con mi guía, se subió a la cresta de la ola. Salió a bolsa en el Nasdaq, y su capitalización bursátil superó el $1 billón, colocándose entre los gigantes tecnológicos mundiales. Shaw Corporation, gracias a sus inversiones iniciales, vio su propio valor multiplicarse exponencialmente, consolidando su posición como uno de los conglomerados más poderosos del país. Yo había asumido oficialmente la presidencia de mi padre, el único comandante de este vasto imperio. Había alcanzado la cima del poder y la riqueza, alcanzando un nivel de éxito que jamás hubiera soñado en mi vida anterior. Pero en la cima se siente soledad. Mis días eran un ciclo incesante de reuniones, informes y obligaciones sociales. Estaba rodeado de gente, pero no tenía a nadie con quien hablar de verdad. A veces, tarde por la noche, me paraba frente al ventanal de mi oficina, contemplando el infinito mar de luces, y una profunda sensación de soledad me invadía. Pero no me arrepentía. Este era el camino que había elegido. Comparada con la desesperación absoluta de ser manipulada y destruida en mi vida pasada, esta soledad era un lujo. Una noche, después de terminar el trabajo, mi chofer me llevaba de vuelta a mi ático. Al pasar por un barrio viejo y deteriorado, el coche se detuvo en un semáforo en rojo. Mi mirada se desvió hacia la ventana y se posó en un restaurante de mala muerte. Un hombre encorvado llevaba un plato de hamburguesas y patatas fritas a una mesa. Una cicatriz larga y descolorida le recorría la cara, y su manga derecha estaba vacía, ondeando al moverse. Era Ryan Vance. Detrás del mostrador, una mujer con el rostro siempre cansado trabajaba en la parrilla, gritándole a un niño pequeño que lloraba cerca de la puerta de la cocina. La mujer era Jessica Miller, así que ahí habían terminado. Los miré, al otrora hombre del destino y a la hermosa damisela en apuros, ahora desgastados por la vida hasta convertirse en algo irreconocible. ¿Era este el gran final de su amor épico? Sin mí como villana y patrocinadora, su romance trascendental se había derrumbado bajo el simple y aplastante peso del alquiler y las facturas. La luz se puso verde. El coche siguió adelante. No miré atrás. Su historia ya no me correspondía a mí. Cuando llegué a casa, mi padre me esperaba en su estudio. Llevaba gafas de leer, mirando una vieja fotografía de él y mi madre, fallecida hacía muchos años. «Papá, ¿sigues despierto?» «Calé». Dejó la foto y se quitó las gafas. «Siéntate». «¿Te preocupa algo?» «No, no.
sonrió, pero no llegó a sus ojos. Es que hoy es el aniversario del fallecimiento de tu madre. Estaba pensando en ella. Sentí una punzada de culpa. Estaba tan absorbido por el trabajo que lo había olvidado por completo. Papá, lo siento. No seas tonto, dijo, dándome una palmadita en la mano. La razón por la que quería hablar contigo es por otra cosa. No te estás haciendo más joven, hijo. Ya es hora de que pienses en sentar cabeza. Papá, sé que estás ocupado, me interrumpió, pero una carrera no te mantiene caliente por las noches. Un hogar necesita más de una persona. Me estoy haciendo viejo. Quiero que el legado de Chow continúe. Guardé silencio. Tenía casi 30 años. En esta nueva vida, me había vengado. Había salvado a mi familia. Había llegado a la cima. Pero mi corazón seguía siendo una habitación vacía. ¿Estaba demasiado marcado por el pasado como para dejar entrar a nadie? ¿O simplemente me había acostumbrado al silencio? No sabía la respuesta. Lo pensaré, papá. Te lo prometo. Salí del estudio y salí a la terraza. El aire nocturno era fresco, el cielo estaba cubierto de estrellas. Saqué mi teléfono y busqué un álbum de fotos olvidado hacía tiempo. Contenía una sola foto. Era de una niña, sonriendo radiante bajo un cerezo en flor, con un vestido blanco ondeando al viento. Era una foto que le había tomado en secreto a Jessica Miller en mi vida pasada. Una vez pensé que era el sol. Volé hacia su luz como una polilla hacia la llama y me quemé en cenizas por ello. Miré la foto un buen rato. Entonces, mi dedo se movió al botón de borrar. ¿Seguro que quieres borrar esta foto permanentemente? Presioné confirmar. La imagen desapareció, y con ella, sentí un gran peso que me abandonaba el alma. Respiré hondo y miré al infinito cielo nocturno. Y en ese momento, lo entendí. No era que tuviera miedo de amar ni que prefiriera estar sola. Simplemente estaba esperando. Esperando a alguien que pudiera estar a mi lado, no detrás ni debajo de mí. Alguien con quien compartir la vista desde arriba. Quizás la encontraría mañana. Quizás tardaría años. No importaba. Tenía todo el tiempo del mundo y había aprendido a ser paciente. Mi vida real, apenas comenzaba. Cuando dejas de ser un personaje secundario en la historia de alguien, finalmente te das cuenta de lo bien que se siente ser el héroe de la tuya. ¿Para qué perder el tiempo en el amor? Construir un imperio es lo más satisfactorio del mundo. Fin.